Bueno, vamos por el último capítulo, espero, de este tema de la novela española desde el 39 al 75. Nos quedamos, vimos en los años 50 y ahora vamos a ver los 60 y parte de los 70. Evidentemente no hay un cambio radical. El 75 supone la muerte de Franco, pero bueno, la literatura no cambia de un día para otro, evidentemente. Eh, si recordáis, en los años 60 en el teatro, el tema que ya hemos visto, es la década más o menos donde se introduce la vanguardia en el teatro. Recordáis que era Francisco Nieva y Fernando Arrabal, ¿no? Que frente a el teatro social de los años 50, pues en los años 60 van a introducir otro tipo de teatro diferente, con influencias de fuera, con influencias surrealistas, etcétera. Bueno, pues un poco es lo que va a pasar también en los años 60. ¿Por qué ocurre ese cambio en los años 60 que se va a ver tanto en el teatro, como en la narrativa, como en la poesía? Porque después de esa apertura de los años 50, después de el fin de la autarquía, pues empieza el desarrollo económico que en los 60 va a ser bastante importante. Se produjo un desarrollo industrial y ese avance estuvo favorecido por diferentes factores. No sé si habéis estudiado eso, que para que haya un desarrollo industrial tiene que haber una acumulación de dinero, ¿no? Si no, no hay manera. Bueno, pues lo que ocurrió en los años 60 fundamentalmente fueron varias cosas, tres cosas. Por un lado, el turismo. España se convierte en un país turístico barato, con mucho sol, un turismo de playa. Las remesas de los emigrantes. Mm, Hubo muchísimos, fundamentalmente hombres, que emigraron a Europa en busca de un trabajo, sobre todo Alemania, Bélgica, y claro, lo mismo que los emigrantes que viven ahora en nuestro país, mandan remesas de dinero a sus países. Esos emigrantes que estaban en Alemania, en Bélgica, en Francia, mandaban parte de lo que ganaban a sus casas, y eso hizo que circulara más dinero, que esas familias tuvieran más dinero para gastar, y por lo tanto se pudieran desarrollar el comercio y otro tipo de industria. Y por otro lado, se convierte España en un lugar de inversión de capitales extranjeros. Se abren fábricas de coches norteamericanos, de coches de otros países, o de otras cosas, lo mismo que ahora la ropa pues la llevan hacer a países tercermundistas, pues lo mismo, más o menos. Aquí la energía era muy barata, había abundante mano de obra con salarios bajos, y eso hizo que aquí se instalaran empresas, fábricas de otros países. Y naturalmente ese desarrollo económico pues se va a ir extendiendo a los servicios. Se produjo un aumento de la clase obrera. España era un país ruralizado, recordáis, una clase obrera urbana. Se produce un incremento de las clases medias, y se desarrolla la sociedad de consumo. El turismo además supuso una apertura de la sociedad, puesto que venían extranjeros, venían con otras formas de pensar, de vivir y de vestir. Los primeros bikinis de las extranjeras en España fueron un auténtico escándalo, ¿no? Y en política el régimen ya no intenta movilizar a las masas, sino inculcarles la despolitización y la pasividad. Eso fue una de las grandes, creo yo, de los grandes aciertos del franquismo. El inculcar en la gente tú no te metas en nada, no te busques problemas,
la política, yo soy apolítico, eso fue una cosa que caló muchísimo y sigue calando. Y la pasividad, ¿no? Mientras se viva bien y tengas un cochecito, ¿para qué te vamos a meter en política? En fin, la posición política se va a mostrar más activa. No hay sindicatos en este momento, hay un sindicato vertical franquista, pero sí va a haber muchos movimientos obreros. Frente a esos movimientos políticos y obreros que empieza a haber ahora, la respuesta del gobierno es la represión. En muchas ocasiones se suspenden las garantías individuales, por supuesto no había derecho a la huelga, eso ni a las manifestaciones. Se clausura universidades en algunas ocasiones, se expulsa a catedráticos. En 1965 se expulsó a Tierno Galván, se expulsó, yo creo que fue a Aranguren y a otro, ahora no me acuerdo del nombre, se los expulsó por motivos francamente ridículos. En 1969 el ministro Fraga Iribarne, que fue el creador de la Alianza Popular, que está en la base del partido, perdón, sí, de Alianza Popular, que es de la base del PP, establece el estado de excepción. Hubo un proceso jurídico importante en 2001 contra los dirigentes sindicales, Marcelino Camacho, una serie de luchadores sindicales. Se realizó el proceso de Burgos contra los miembros de ETA en el 70. Franco siguió firmando penas de muerte pese a las protestas internacionales. En ese momento empieza ya a haber, sobre todo en los años 70, un rechazo de los gobiernos europeos respecto a la dictadura. Ya no eran tiempos de dictadura, ya esto era un anacronismo dentro de Europa, y en Europa se va a apoyar a todos los movimientos en contra de la dictadura. En los 70 se produce una crisis económica y también eso va unido a una descomposición del régimen franquista. Ya el franquismo está en sus últimos momentos y ya veremos que con el atentado que costó la vida a Carrero Blanco fue ya la puntilla del franquismo. En fin, vamos a ver algunas imágenes como siempre de todo esto que yo os he contado. Vuelvo a pedir disculpas por la voz que tengo, pero la verdad es que estoy muy resfriada y me encuentro un poquito mal además. Estos son los trenes, ¿no?, que salían de España con estos hombres que iban a trabajar, en este caso a Bélgica, ¿no?, con esa ilusión de buscar un futuro mejor. Aquí tenemos esas colas en las estaciones, ¿no?, para coger los trenes con esas maletas de madera y de cartón que tenían la gente pobre, ¿no? Ahí vemos en la forma incluso de vestir, ¿no?, los pobres. Bueno, fueron acogidos regular en el extranjero porque eran pobres, eran morenos, eran bajitos, chillaban, escupían en los bares. Yo recuerdo que tenía una compañera en COU alemana que me contaba que en su país había bares donde ponía prohibida la entrada a perros y españoles, ¿no? Bueno, el diferente siempre es mirado con recelo, y si es pobre todavía más. Debería ser una enseñanza para nosotros ahora. Por otro lado está el turismo, ¿no? España se convierte en un lugar de turismo. Esto es Benidorm, en el mes de agosto, en los años 60. Como veis, no cabía un alfiler, ahora todavía cabe menos. Todavía quedaba sitio por aquí por construir en Benidorm. Todavía había huecos que se cubrieron inmediatamente. Benidorm es todo un fenómeno de la construcción. Bueno, pues empezaron a venir extranjeras. Aquí fijaos las oficinas de información turística en una roulotte.
mujeres que venían con bikini, ¿no? Se crea la clase media, es el momento en que la clase media se compra el coche, el 600, ¿no? Que fue el primer coche que tuvieron muchísimas familias. El 600 se metía el padre, la madre, que debía estar terminando de hacer las maletas, y los tres niños, y se hacían unos viajes de vacaciones. El español empieza a coger vacaciones, y no ese concepto de las vacaciones pagadas no existía, ¿eh? Pues empieza esa clase media, y también, sobre todo en los 60, empieza la modernidad, ¿no? Los jóvenes con más dinero, con mejor posición social, viajan, ven lo que se está haciendo en el resto del mundo. Estas son unas chicas modernísimas vestidas con la moda pop art de los años 70, muchachas de... esto es la calle Serrano, si no me equivoco, llegan los autobuses de entonces, ¿eh? En fin, muchos cambios que también se hicieron notar en el cine, ¿no? Es el cine de esta época, es el cine del destape. Se empieza a abrir un poco la mano, no se permiten películas que criticaran el régimen, pero sí películas donde se viera escote y muslo, donde aparecía una señora, una tía buena, en ropa interior, y detrás un español peludo, bajito y feo, que iba babeando detrás de las señoras en ropa interior. Este era el actor Alfredo Landa, que luego demostró que además de estos papeles de español babeante detrás de la señora, era capaz de hacer otros papeles. Es uno de los actores, por ejemplo, de esa película de Los Santos Inocentes, ¿no? Pero era el cine que se veía. La película más taquillera de esta época se llamaba, pero que fue taquillera, como nos podéis dar una idea, No desearás al vecino del quinto, donde también actuaba Alfredo Landa, ¿eh? Bueno, pues eso se llamaba el cine del destape, ¿eh? Se veía muslo, se veía escote y poquito más. Empiezan los primeros movimientos sociales, las primeras manifestaciones, las primeras huelgas, que son reprimidas por la policía de manera muy dura. Estos son los grises, la policía iba vestida de gris y se les llamaban los grises. Las primeras huelgas y manifestaciones, esos son los de SEAT, los trabajadores de SEAT, que habían sido encarcelados por haber creado sindicatos dentro de la empresa, y estas eran las manifestaciones de los trabajadores pidiendo su libertad. Y esta también es una manifestación pidiendo la libertad, pues no sé de ese momento de quién, no recuerdo, pero bueno, se veía ya movimiento social importante al final de los años del franquismo, que yo digo que era reprimido con bastante dureza. Este fue el atentado que mató a Carrero Blanco, el almirante Carrero Blanco, que no recuerdo el año en el que fue, pero creo que fue el 74, muy cerca ya de la muerte de Franco. Franco había pensado en él como su sucesor, como jefe del gobierno, y esto ya supuso una verdadera puntilla para el franquismo. El atentado se lo atribuyó ETA. Cuando salía de misa de los jesuitas en Madrid, cogió la calle Claudio Coello, y al pasar justo por detrás de los jesuitas explotó una bomba y el coche voló hasta el patio de los jesuitas. Fue un atentado importante. Y bueno, en el 75 murió Franco, ¿no? En fin, me llama la atención la utilización de el pretérito perfecto compuesto, muerto, o el pretérito simple, ¿no? Murió y ha muerto, ¿no? Franco ha muerto, Franco murió. Franco ha muerto tiene esa cercanía del tiempo, ¿no? Mientras que murió Franco parece muchísimo más tajante. Sin embargo, el periódico que lo ponía era un periódico francamente de derechas, ¿sí? Y bien, todo esto que ocurre en los años 60
hasta el 75 va a verse también reflejado evidentemente en la literatura. Como he dicho, ocurre lo mismo que en el teatro, frente al planteamiento social de la literatura, a concebir la literatura como un arma para cambiar el mundo, pues ahora va a haber otro tipo de planteamiento. No va a ser no se va a abandonar la crítica, pero la literatura va a ser de otra manera. Durante los años 60 se produce esa decadencia del realismo social. Poco a poco, esas cosas nunca ocurren de un día para otro, va a ser sustituido por nuevos modelos expresivos y experimentales, como ocurre en el teatro, en la experimentación. ¿Qué pasa siempre que hablamos de experimentación? Hablamos de una literatura más complicada, más difícil, que se aleja del gran público. De todas formas, no se produce un abandono completo del propósito social del periodo anterior. No se produce un abandono de la literatura como lucha política ni como crítica. Lo que pasa es que se plantea de otra manera, no de una manera tan directa. Las obras de este periodo se van a centrar en el autoconocimiento de los personajes y de los autores también. Bucean en la memoria, rememoran, buscan, indagan en la experiencia personal y pretenden reflejar los estados de conciencia. Y cuando hablamos de reflejar los estados de conciencia estamos hablando de esa forma de literatura que es el flujo de la conciencia. Cuando se intenta reflejar con palabras escritas ese flujo de la conciencia, ese pensar caótico muchas veces que hemos visto ya, que estaba representado por el Ulises de Joyce, etcétera, que va a tener ahora muchísima influencia. La novela experimental, bueno, van a abandonar progresivamente, siempre pongo progresivamente porque estos son cambios que se producen poco a poco. Vamos a ver que algunos de estos narradores que vamos a ver ahora empiezan en la novela social, pero poco a poco van dejando atrás esa idea de que las obras sirvan para cambiar el mundo, de que la literatura, el arte sirva para cambiar el mundo. Recordad que era una idea del filósofo francés Jean-Paul Sartre. Las obras no tienen tanta repercusión social directa, y aunque en sus obras no va a faltar la intención crítica, como ya os lo dije, se centran más en la renovación formal, en contar las cosas de otra manera, en la experimentación. Van a buscarse nuevos modelos, ¿vale? Vamos a ver los cambios. El primero, se buscan nuevos modelos. Mientras que la novela social había buscado modelos en Francia, recordar Le Nouveau Roman, el objetivismo, ahora van a y en Italia, el neorrealismo italiano, ahora van a buscar modelos un poquito antiguos incluso, ¿no? Tenemos a Franz Kafka, que ya ha aparecido aquí, cuenta que muere en el 24, que lo vimos como exponente de la literatura expresionista, que es un autor checo que escribe en alemán, que describe la angustia del ser humano en el mundo contemporáneo, ¿no? Y esa novelita no muy larga que deberíais leer, que se llama La Metamorfosis, donde Gregorio Samsa se despierta convertido en un insecto, ¿no? Y que habla de la angustia del ser humano, ¿no? Y que recordad también que hablamos que se ha creado un adjetivo kafkiano, para hablar de esas situaciones complejas en las que el ser humano no sabe resolver y que no entiende, ¿no? Marcel Proust también hablamos de él cuando estuvimos hablando de Rosa Chafel. Marcel Proust, fijaos que muere en 1992, es uno de los grandes renovadores de la novela, es el creador de ese tempo literario lentísimo, donde recordáis que contaba que en un minuto hay muchas descripciones, hay muchas reflexiones sobre lo visto. James Joyce, también hablamos de él
cuando hablamos de Rosa Chacel y de su obra fundamental, que es el Ulises de Joyce, que alguien llamó la catedral de la prosa, ese autor irlandés que es un maestro de la rememoración, del flujo interno, de plasmar con palabras ese pensamiento caótico que tienen los personajes en la cabeza y que al lector evidentemente le cuesta mucho reconstruir. ¿Recordáis? Supongo que os hablé de esa obra del Ulises donde paralelamente o recordando, homenajeando al Ulises de la Odisea, es la vida de un hombre que no es un héroe, al contrario, es un antihéroe durante un día de su vida. Es tan importante que hay un día, creo que la novela se desarrolla un 20 de junio, y ese día en Dublín, que es donde se desarrolla la novela, hay una serie de devotos de Joyce que disfrazados, la mayoría de ellos de personajes de la época en la que se desarrolla la novela, van por Dublín recorriendo los lugares por donde Dédalus, el personaje, va pasando en la novela. Y luego está el gran William Faulkner, norteamericano. Hemos hablado de él cuando hablábamos de cómo se construía una novela cubista, como hablábamos de una novela El ruido y la furia, donde la misma historia es contada por varios de los personajes, los puntos de vista diferentes, y el primer capítulo el personaje la cuenta es un retrasado mental, con lo cual lo que nos muestra de esa historia son fragmentos, lo que en su mente entiende que ha ocurrido, una cosa tremendamente fragmentaria, ilógica, irracional, y luego lo cuenta otro, y solamente al final de la novela, esos planos diferentes y a veces dislocados, el lector puede construirlos y construir la historia. Es un maestro de la narración. Yo en este encierro me he leído una novela porque leí en algún lado que le gustaba mucho a Ana María Matute, que es Luz de agosto, y me ha parecido maravillosa de Faulkner. Bueno, pues estos son, y estas cosas que os he contado, la expresión de la angustia, el tempo lento, el fluir de la memoria, los diferentes puntos de vista, todo esto es lo que van a recoger los autores de los años 60. Los otros modelos que van a recoger pues son modelos más cercanos, por lo menos en la lengua. Se produce el boom en los años 60 llamado boom hispanoamericano. Vais a perdonar, voy a beber un poco de agua, pero tengo la garganta fatal. Vale. Son una serie de escritores jóvenes que empiezan a escribir una literatura diferente. Una literatura donde cogen influencias de las que hemos visto antes, pero también cogen otras influencias. Van a ser creadores del realismo mágico, algunos, y otros de otras tendencias. En este momento, en los años 60, yo creo que son lo más interesante que se escribe en español, y son muchos. Aquí solo hay unos pocos, hay muchísimos más. Tenemos a Mario Vargas Llosa, creo que es el único, era el guaperas este de aquí, hoy conocido por ser el novio de Isabel Presley. Es el único que vive, de todos han fallecido ya, desgraciadamente. Escribe una novela maravillosa, La ciudad de los perros, La casa verde, y también Conversación en la catedral, donde aprende mucho de Faulkner, y aprende de esos autores que hemos visto antes, y lo lleva a lo hispanoamericano, a ese Perú de clases sociales muy marcadas. Bueno, pues son cambiando muchísimo, muy experimentales. Siempre me quedo, cuando me escucho en las grabaciones estas, siempre me quedo muchas frases sin terminar
debe ser una característica de mi forma de expresarme y no me gusta. Y además de verdad que me encuentro mal y lo estoy haciendo, estoy intentando centrarme un poquito. Vargas Llosa se caracteriza por cambiar los puntos de vista, se caracteriza por cambiar las voces narrativas en sus novelas, y lo vimos también un ejemplo suyo de La ciudad de los perros, cuando vimos la novela, cómo se hacía una novela cubista, ¿no? Por planos, cómo iba cambiando las voces, quien iba contando eran diferentes personajes, y eso bueno, pues sin avisar evidentemente, con lo cual el lector tiene que estar muy pendiente para saber quién está hablando o quién está contando. Alejo Carpentier, Cuba, con su maravillosa El siglo de las luces, donde cuenta cómo fue la llegada el siglo de las luces. Sabéis que es el siglo XVIII, la Ilustración, la llegada de las ideas de la Ilustración a una Cuba en donde hay una mezcla de el cristianismo, las religiones que habían traído los negros de África, bueno, pues se mezcla con las ideas de la Ilustración y hacen ahí una realidad que es en su mezcla es algo sorprendente. Además con un dominio del lenguaje. Alejo Carpentier es uno de mis favoritos, persona cultísima con un dominio del lenguaje maravilloso. Carlos Fuentes, mexicano, con su muerte de Artemio Cruz. Este es Carlos Fuentes, tremendamente culto, con muchísimas citas literarias. Julio Cortázar con Rayuela, este es Cortázar, argentino. Rayuela también hablamos, recordad que había dos formas de leerlo, la forma pasiva, la forma activa. La forma pasiva se empezaba por el capítulo 1 hasta el capítulo que acabara, y la forma activa era como proponía el lector. Ahora te lees el 3, luego el 15, luego de manera, también era una manera cubista de descomponer la realidad en planos, y luego la mente del lector tenía que componerlo. Despreciaba evidentemente al lector pasivo, él quería lectores activos. José Lezama Lima, también con otro cubano, con Paradiso, una novela con una riqueza de lenguaje, un lenguaje barroco inmenso, inmenso. Juan Carlos Onetti, El astillero, ahora no recuerdo dónde es Juan Carlos Onetti, vaya por Dios. Bueno, El astillero, con también una novela maravillosa. Guillermo Cabrera Infante, cubano. ¿Será posible que no me acuerde de dónde es Juan Carlos Onetti? Es de Guatemala. Bueno, no lo sé, da igual. Lo buscáis. Guillermo Cabrera Infante, cubano, Tres tristes tigres, o Gabriel García Márquez, colombiano, con 100 años de soledad, y el máximo exponente de ese realismo mágico. En fin, todas estas literaturas muchas veces se crean en España, muchos de ellos viven en Barcelona una temporada, como Vargas Llosa o García Márquez. Sus libros son editados aquí en España, por lo tanto la influencia que ejercen sobre la literatura española es directa, Son unos grandes maestros. Tenéis que alguna vez en vuestra vida, si sentís la curiosidad de leerlos, porque de verdad que son maravillosos. De todos estos autores extranjeros que hemos visto, van a coger influencias tanto de recursos como de procedimientos técnicos de la novela, y en general una nueva forma de concebir una narración que rompía radicalmente con lo que se estaba haciendo antes, que era la novela social de los 50 y la novela existencialista de los años 40. ¿Vale? De esta forma, la novela española va a incorporarse a la novela contemporánea, lo que se estaba haciendo fuera. Las características de la nueva narrativa las tenemos aquí. La temática ya la hemos visto un poco, la introspección de la memoria del narrador, buscando a través del tiempo su identidad.
las técnicas que nuevas, esos recursos, esos procedimientos técnicos nuevos exigen, como ya hemos dicho siempre, un esfuerzo del lector, un esfuerzo interpretativo que hace que esas novelas vayan a ser mucho más complejas a la hora de leer. Por un lado, la cronología desordenada. No son novelas cronológicas, es decir, el discurrir de la historia no es el tiempo lógico, sino que hay elipsis, cosas que no se cuentan, y que el lector tendrá que deducir, o hay prolepsis, es decir, se van contando cosas que ocurrirán después, o analepsis, se cuentan cosas que han ocurrido antes, por lo tanto esa línea temporal es una línea que va, viene o que a la que le faltan fragmentos, como la fragmentación de la narración en hechos simultáneos y de secuencias que interrumpen el hecho narrativo, es decir, si hay dos historias, ¿no?, de dos personajes, se cuenta un trozo de uno, otro trozo de otro, ¿no? Y de esa manera se corta la narración lineal de uno y se pone la del otro. También son formas de poner la realidad, esa realidad creada, esa realidad narrada en planos que tiene que ir recomponiendo el lector. El protagonista es individual. No, recordad que era muy típico de la literatura social, de la narrativa social, los protagonistas colectivos. Aquí se hace individual. Son normalmente los protagonistas personas intelectuales con cierta conciencia crítica y en conflicto con lo que les rodea y también consigo mismos. Es decir, esa realidad que tienen está en conflicto con ellos, reflexionan sobre esa realidad y reflexionan sobre sí mismos, sobre su ser, buscan su esencia, buscan su origen, etcétera. El punto de vista es múltiple. Es lo que os he dicho antes cuando hablábamos de Vargas Llosa, los diferentes puntos de vista de lo narrado. Se evita que solo haya un narrador, que solamente un narrador cuente la historia. No hay una visión única, sino hay muchas voces narrativas. Hay una perspectiva de los diferentes personajes, secundarios o no secundarios, que van contando la misma historia. El estilo indirecto, libre y el monólogo interior irrumpen con muchísima fuerza. Y recordar que el monólogo interior, ese fluir de la conciencia anárquico que hemos visto en Joyce, y que ya recordad que la autora Rosa Chacel, ella tomaba en sus novelas. Y el estilo indirecto libre no es nuevo, es algo que se introduce en el realismo, ¿no?, pero que aquí irrumpe con muchísima fuerza. Es cuando se pone a hablar un personaje sin que el lector lo espere. Es decir, está hablando el narrador y de repente, sin que haya un verbo dicendi, un verbo que dijo, aparece hablando directamente el personaje. De manera que a veces el lector se siente un poco perplejo, porque el que estaba narrando era el narrador y de repente suena la voz del personaje. La renovación lingüística y estilística. El lenguaje se complica, no es el lenguaje claro de la novela social. Recordad que la novela social iba dirigida a que lo leyera muchísima gente, y esto no, y por lo tanto no buscan un lenguaje claro y llano que pueda llegar, sino un lenguaje mucho más complicado, un léxico más rebuscado, ¿vale?, las rupturas sintácticas, oraciones muy largas y muy complejas. Todo eso lo toman de muchos hispanoamericanos, de estos de que hemos nombrado antes, pero también hay frases breves, también telegráficas, y a veces un lenguaje coloquial e incluso vulgar que contrasta también con el léxico rebuscado. Vamos ya con los autores. El primero de todos, y muy grande, Luis Martín Santos. Veis que muere relativamente joven, en el 64, desgraciadamente, porque yo creo que era el novelista español con
mejor dotado de toda la generación. Era psiquiatra, era médico, psiquiatra, y de hecho sus teorías psiquiátricas siguen, sus escritos sobre psiquiatría siguen estudiándose. Es un psiquiatra todavía importante y con nombre. Antes los médicos eran intelectuales. Su novela fundamental es Tiempo de silencio. Tiempo de silencio, que se considera la primera novela experimental en la literatura española. En la literatura española después de la guerra, evidentemente. Y en ella ofrece una visión crítica de la realidad española de los años 50. Si se escribe en los 60, lo que está reflejando es justo lo anterior. En esa sociedad española que todavía está sufriendo las consecuencias de la posguerra, y todavía está sufriendo las consecuencias de lo que le queda de la dictadura, ¿no? Y donde hay una miseria moral en todas las capas de la sociedad, en todas las clases sociales, desde la alta burguesía hasta el lumpen. El lumpen, sabéis qué es lo que hay por debajo de la clase trabajadora, ¿no? El mundo de las chabolas, el mundo de la delincuencia, el mundo de la prostitución, etcétera. Aquí hay unos personajes que viven en una chabola. El protagonista es un estudiante de medicina que está haciendo una investigación con ratones blancos, ¿no? Y bueno, consigue que le críen esos ratones blancos unos personajes de la chabola, y se ve metido en un asunto turbio. Es una novela muy buena, muy buena. Antes se hacía leer en segundo de bachillerato algunas veces, pero es un poco compleja, ¿vale? En su estilo, pues mezcla los discursos y los registros lingüísticos desde un lenguaje de un nivel formal, culto, lenguaje coloquial, ¿no? de la novia y la madre del protagonista, o los registros ya vulgares de esa gente que vive en las chabolas, el uso del monólogo interior muchísimo, de esas reflexiones, de ese flujo interno de pensamiento del protagonista, descripciones detalladas de la realidad, cambios de puntos de vista, cómo se va viendo la misma realidad desde diferentes puntos de vista, saltos temporales, pues un poco todo lo que hemos visto como características de la nueva narrativa, con un lenguaje cuidado, con comparaciones y metáforas, a veces con un tono degradante. Y ojo, comparaciones y metáforas con un tono degradante, eso nos lleva a un gran maestro que es Valle Inclán y al esperpento, y el uso de la ironía como elemento distanciador, la ironía para que no resulte tan terrible lo que cuenta, para poner una distancia. Un gran narrador, y os digo que es una pena que muriera porque era de los mejores. Otro autor es Juan Benet, y su novela más importante es Volverás a Región. Región es un territorio que él se inventa, y en eso no es nuevo, y se nota también la influencia de todos esos escritores que hemos hablado. El mismo Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad, sitúa las acciones en un territorio imaginario que se llama Macondo. Juan Rulfo, que no hemos nombrado, pero que es otro de los grandes hispanoamericanos, es un mexicano que escribe una novela que se llama Pedro Páramo en 1955, una novela genial, y establece todas esas acciones en un territorio que él se inventa y que se llama Comala. O Faulkner, que muchas de sus novelas se desarrollan en un territorio que él llama Yoknapatawpha, me parece, al noroeste del Mississippi. Son territorios literarios, imaginarios, pues él crea Región, donde sitúa varias de sus novelas. La primera de ellas es Volverás a Región, del 67,
y tiene todas las características que hemos visto: un relato fragmentario, con abundantes monólogos interiores, con minuciosas descripciones de ese estado de región en decadencia, que en realidad lo que refleja ese lugar imaginario es, es una forma de reflejar también la España del momento. Es un territorio marcado por la guerra, habitado por personajes solitarios y oscuros. El narrador juega con el tiempo, como lo hacía Proust, Marcel Proust, demoras, giros, retrocesos, ¿vale? Hasta crear una sensación casi de inmovilidad en la acción, ¿no? La historia de región continúa. Ya os he dicho que hay varias novelas que se sitúan en ese territorio literario, como Una meditación del 70 o Herrumbrosas lanzas que se escribe entre el 83 y el 86. Otro de los autores de esta generación o de esta corriente literaria es Juan Marcé. Este vive. Sus primeras obras se encuadran en el realismo social. Ya os he dicho que muchos de estos autores comienzan en el realismo social, con esa literatura realista, considerada como herramienta para cambiar el mundo, donde los protagonistas son los desheredados, etcétera. Y novelas de esa época son Encerrados con un solo juguete, de 1960, o La otra cara de la luna, del 62. Pero a partir de estas obras ya empieza con una novela más experimental. Y bueno, son novelas donde combina el suspense, la crítica, la ironía. ¿eh? De las novelas más experimentales destacan sobre todo dos: Últimas tardes con Teresa y La oscura historia de la prima Monse. Últimas tardes con Teresa es de 1966 y satiriza, se burla un poco de las pretensiones progresistas de la burguesía barcelonesa y del deseo de ascenso social de Manolo Pijo Aparte, un pícaro, un romántico, un ladronzuelo, alguien que viene de otra clase social mucho más abajo y que quiere llegar a esa burguesía. En Cataluña hubo una burguesía ya en los años 60, culta, que viajaba, rica. Allí había un tejido industrial importante que sostenía esa burguesía, muy diferente de la burguesía de Madrid, que era otro tipo de burguesía, y bueno, con ciertas actitudes críticas ante la dictadura, etcétera. Bueno, pues un poco se burla de esa burguesía. Y en La oscura historia de la prima Monse vuelve otra vez a fijarse en ese mundo burgués catalán, más que catalán, barcelonés, y sus contradicciones. Naturalmente vive, sigue escribiendo, y luego vamos a encontrar otras muchas novelas. Todavía en el mundo de la experimentación encontramos en el 73 Si te dicen que caí. Si te dicen que caí es una de las frases del himno de la Falange. Si te dicen que caí, me fui. Vale, experimenta sobre muchísimo, es una novela muy experimental, con los planos temporales, los diferentes puntos de vista, etcétera, y habla de la guerra. Obras posteriores: El amante bilingüe, del 90, El embrujo de Shanghái, del 93, creo que ambas tienen versiones cinematográficas, o Rabos de lagartija, del año 2000. Es un escritor muy interesante, a mí me gusta mucho. Estuve pensando en poner como novela Últimas tardes con Teresa, como novela de antes del 75. No sé, está ahí esperando a ver si nos decidimos. Otro grande, Juan Goytisolo. Vamos a estudiar son 3 hermanos, los hermanos Goytisolo. Vamos a estudiar a 2 aquí y a otro en la poesía. Solamente vive uno de ellos, él no, murió en el 2017.
Son tres hermanos, son catalanes también, como Juan Marsé. Son catalanes que escriben en castellano, tanto Juan Marsé como los Goytisolo. Su vida se vio realmente marcada por la guerra. En un bombardeo en Barcelona murió su madre, y eso los marcó a los tres. Es una historia que llevan ahí muy metida, el dolor que para ellos fue la guerra. Si fueron niños de la guerra, la generación anterior, fueron la del medio siglo, ellos se vieron golpeados especialmente. Aunque esta es una generación que nace en el 31, es casi un niño muy chiquitito cuando la guerra, pero sí les va a marcar la vida. Comienza lo mismo que Juan Marsé, su carrera literaria comienza en el realismo social, en las novelas de los 50, como Juegos de Manos o Duelo en el Paraíso, Fin de Fiesta. Y más adelante empieza a experimentar, y a experimentar mucho. Sus novelas son muy complicadas. Empieza a experimentar con todas las técnicas, con todos los juegos narrativos que hemos visto, diferentes puntos de vista. En la narración en segunda persona es curioso, señas de identidad. Toda la narración está hecha en segunda persona, lo que produce una sensación, por un lado, de desdoblamiento del narrador. Es como si el narrador se estuviera hablando a sí mismo, pero también como señalando al lector, ese tú que lo señala. Es una técnica curiosa. Las elipsis, muchísimas, hay muchas cosas que no se cuentan y que es el lector quien tiene que intuirlas. La superposición de planos temporales, ruptura de la cronología lineal, de las normas de puntuación. En muchas novelas no hay puntos, es todo un fluir literario. Entre sus novelas experimentales está Señas de Identidad, del 66. Fue una novela muy prohibida en España. Yo recuerdo que siendo muy joven conseguí un ejemplar y claro, yo me lo leí aquello, no entendía nada, absolutamente nada. Tuve luego que volverlo a leer más mayor, con más madurez. Y bueno, es una novela maravillosa. En la novela, un exiliado de los que se fue con la guerra regresa a España. Está buscando sus raíces. Los exiliados, los emigrantes, son gente compleja, porque sus raíces a veces no están en un lado ni en otro, no son de aquí ni son de allá. En un lugar, en ambos sitios se les considera extranjeros, ¿no? Bueno, pues busca sus raíces y lo que encuentra es el desarraigo, la falta de raíces. También está La reivindicación del conde Don Julián del 70, también una novela muy complicada, o Juan sin tierra del 75, donde aparece el mismo personaje, ese exiliado que vuelve a buscar la identidad y desde ella no solamente ya busca su identidad, sino busca el ser de España. ¿Qué es España? 98. El resultado es la ruptura con su país y con la civilización occidental. Llega un momento que rechaza la historia de España, rechaza no solamente la de España, rechaza Europa, rechaza ese mundo occidental, y él se marcha a vivir a Marruecos. Él muere en Marruecos, donde tenía su vida. Es un personaje muy curioso. Si hubiéramos estado en clases hubiera contado muchas anécdotas sobre él, pero bueno, no las voy a contar. Otras obras es Macbara en el 80, Paisajes después de la batalla, Las virtudes del pájaro solitario, o la saga de Mars, y la Caragicomedia del 2000. Tiene también una extensísima obra ensayística. Era un hombre muy profundo en sus pensamientos, muy intelectual, y tiene su obra ensayística es tremendamente profunda. Y tenemos a su hermano Luis. Su hermano Luis es el único que vive de los tres hermanos. Aquí los tenemos a los dos, cuando eran jóvenes, y este Luis ya de mayor. Al igual que su hermano, comienza su carrera literaria como novelista en la novela social. Escribe Las afueras. Bueno, pues es una novela importante, ¿no? Esa novela social. Se celebró, yo creo que el 50º de la publicación de Las afueras, se volvió a publicar en el 2008, me parece, ¿no? Sería, claro.
se volvió a publicar también las mismas palabras del 63, pero luego comienza pues una obra diferente, totalmente diferente y ambiciosa, la Antagonía, que empieza a escribir en el 73 y termina en el 81. Eso, publicada en 4 libros, es un proyecto grande, ya os digo, muy ambicioso. Recuento Los verdes de mayo, Hasta el mar, La cólera de Aquiles y La teoría del conocimiento. Se ambientan en la Barcelona de posguerra y narran la vida de un personaje, Raúl Ferrer Gaminde. Incorpora muchos elementos autobiográficos, notas, borradores, relatos intercalados, por lo tanto no es una narración tradicional. Otras obras suyas son La estatua con palomas del 92, Placer licuante del 97, Oído atento a los pájaros del 2006 y El lago de las pupilas de 1912. Sigue escribiendo, es académico de la lengua, en fin. Aquí tenéis un pequeño esquema de este larguísimo tema. Tenemos la narrativa en el exilio, por eso está en otro color. Los géneros de evasión y las novelas realistas muy ideológicas, que es lo que se está haciendo en España justo después de la guerra. Los años 40, la novela existencialista, el tremendismo. Tenemos a Cela con la familia Pascual Duarte, a Carmen Laforet con Nada, a Miguel Delibes, La sombra del ciprés es alargada, a Gonzalo Torrente Ballester, El golpe de estado de Guadalupe Limón. En los años 50 la novela social, y ahí tenemos a Cela, otra vez con La colmena, Jesús Fernández Santos con Los bravos, Rafael Sánchez Erlosio con El jarama, Ignacio Aldecoa con El fulgor y la sangre, Carmen Martín Gaite entre visillos, Ana María Matute con Primera memoria, Miguel Delibes con El camino. En los años 60 la novela experimental, Luis Martín Santos, Tiempo de silencio, Juan Benet, Volver a esa región, Juan Marcel, Últimas tardes con Teresa, Juan Goytisolo, Señas de identidad, Luis Goytisolo, Antagonía, Miguel Delibes, 5 horas con Mario, que aunque lo vimos aquí cuando hablamos de Delibes, hay que meter esa obra dentro de la experimentación. Camilo José Cela, lo mismo, con San Camilo 1936, o Gonzalo Torrente Ballester con la saga Fuga de JB. Y bueno, aquí acaba este larguísimo tema que espero que entréis en él y vayáis aprendiéndolo poco a poco. Bueno, acabamos ya, que ya va siendo hora.